Bien, la Constitución Política de la Ciudad de México ha puesto muchas interrogantes sobre lo que se tiene que hacer para la mejor gobernanza. ¿Qué opinan los constituyentes? ¿Cómo se ha dado este trabajo? Hoy, como usted ya sabe, tendremos a 3 mujeres importantísimas en la lucha por crear las leyes de la Ciudad de México. Quédese con nosotros, yo soy Miguel Ángel Velázquez y le prometo que hoy tendremos un gran programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hemos estado hablando con ustedes de qué significa, qué hace, para dónde va y cómo nació la Constitución Política de la Ciudad de México. Esta Constitución Política que en términos reales parece haber sido olvidada, parece haber sido arrinconada en algún lugar de la historia de nuestra ciudad. Y para comentar, para tratar de averiguar qué está pasando, hemos invitado hoy a 3 importantísimas constituyentes, 3 mujeres que han estado en el trabajo constante, en la lucha constante de esta Constitución. Claudia Aguilar, Margarita Valdés, Mayela Delgadillo, a las 3. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, desde luego, pero a ver, quisiera empezar contigo, Margarita. ¿Qué pasaba en Morena? ¿Se discutió qué tipo de constitución se quería? A final de cuentas, en Morena había una división interna importante, en donde ya no supe o ya no salió si esta división causó algún problema y desvió la idea primera que se tuviera de la Constitución. O la pregunta es, ¿había idea de qué Constitución se quería? Pues yo creo que, bueno, la idea rectora de la Constitución es la de los derechos humanos. Creo que es una Constitución cuya finalidad última, pues es un fortalecimiento de los derechos humanos en la Ciudad de México y una protección efectiva de los derechos humanos. Y bueno, pues así con esta utopía en la mente, se redactaron muchos de los artículos. Sin embargo, bueno, claro, como toda utopía, las utopías quedan siempre lejos y no se logran alcanzar cabalmente. Entonces yo creo que en la Constitución pues hay, no sé, muchos artículos que, bueno, fueron a final de cuentas producto de negociaciones entre distintos grupos, pues como tiene que ser, porque no hay de otra cuando hay personas con ideologías diferentes que tienen que llegar a un acuerdo, pues quedan a veces los artículos un poco, para mi gusto y para mi entendimiento, un poco desdibujados, a veces un poco, no sé, barrocos, ¿no? Porque intentan complacer a muchas personas con un punto de vista diferente, pero bueno, el resultado fue un documento que, como tú bien dices, ha sido un poco arrinconado, no se le ha dado la importancia que debió de darse ni la difusión, y creo que ni siquiera se ha impreso la versión definitiva de la Constitución, porque lo que tenemos muchos de nosotros es estos libritos, ¿no? Que fue la primera versión, la que aceptamos todos los constituyentes, la que firmamos todos los constituyentes, y luego fue a dar a la Corte para que se hicieran una serie de adecuaciones a la Constitución grandota, a la Constitución de la República Mexicana, y bueno, pues esa es la que no se ha difundido suficientemente y bueno, y quedan muchas cuestiones, ¿no? También muchas cuestiones yo me he fijado, a mí me interesan muchísimo los derechos de las mujeres
Y lo que hemos vivido en los últimos años también nos ha dado muestra de una gran insatisfacción que hay entre las mujeres jóvenes, sobre todo, pues todo esto yo creo que sería muy bueno que revisáramos algunos artículos y viéramos la manera de fortalecer los derechos de las mujeres y también, desde luego, de señalar que esos derechos tienen que exigirse y demandarse desde mi perspectiva de manera pacífica, porque lo que hemos visto ha sido tremendo para la ciudad. Pero hay que atender ese punto. Entonces, no sé, sería muy bueno si una revisión en donde tuviéramos en cuenta todas estas demandas últimas de realmente ser escuchadas, sobre todo en lo que concierne a la violencia que vivimos las mujeres, a la violencia en el acoso, a la violencia física, a la violencia de golpes, ¿no? Y a la violencia de muerte tremenda que hay no solo en la ciudad, la República Mexicana, pero en la Ciudad de México no debería de haber ni una sola muerta. Bien, Claudia, ¿tú recuerdas cuál fue la idea en el PRI? ¿Se tenía algo concreto, una visión, un puerto para la llegada de la Constitución? A ver, una aclaración. Acuérdate que yo llegué como designada por el Ejecutivo Federal. Entonces, aunque como corriente nos identificaban como un solo bloque, pues yo no milito ni militaba en ese entonces en ningún partido. De suerte que lo que te diría que era el eje reconductor por un lado, de mi grupo parlamentario, que éramos los designados por el Ejecutivo y que sin duda era pues toda la corriente del PRI, era pues de alguna manera cuidar la constitucionalidad, digamos, el marco normativo constitucional que teníamos, para efectos de sacar en paz y a salvo pues esta constitución que, como bien señalas, ¿no? El país que vio nacer a esta primera constitución política de nuestra ciudad, que hoy parece estar en el olvido y que celebro que estemos haciendo este foro y que a partir de esto pues tomemos esta iniciativa para que esto no ocurra, porque estamos a 5 años y creo que es un buen momento. Frente al país que la vio entrar en vigor en septiembre del 18, pues era un país totalmente distinto, donde las fuerzas representadas al interior de la Asamblea Constituyente, que ya se veía venir, ¿no? Pues hoy por hoy son la realidad, digamos, de las fuerzas políticas en nuestro país. La fuerza, sin duda, de lo que hoy es Morena, pues comenzaba a vislumbrarse desde el propio Jicotencat, partidos incluso como Encuentro Social en ese momento, o Nueva Alianza, que sabemos ya la suerte que ha pasado, digamos, del 18 hacia acá, pues en realidad no figuraban. El PRD era todavía una fuerza mayoritaria en la capital, pero pues muchos de los que integraron ese órgano actualmente o se incorporaron, por un lado, al Congreso de la Unión portando otros colores, a cualquiera de las dos cámaras, lamentablemente no en el primer Congreso de la Ciudad de México, que refleja el desdén en el que se ha dejado la Constitución, y están en muchos temas, digamos, en la agenda pública y en la agenda política del país. Muchos de los temas que discutimos en su momento en la Asamblea Constituyente, que dieron lugar a muchos debates, a muchos y muy acalorados, ya se han reeditado, digamos, a nivel federal, y sin duda, pues marcan una importante necesidad de que nuestro marco jurídico y normativo pues sea más moderno y se adecue, ¿no? Margarita hablaba de un importante tema, ¿no? El tema de los derechos de las mujeres, pero no podríamos hablar de la a nivel constitucional y esa reforma del 2019 si no lo hubiéramos planteado las y los constituyentes aquí en Jicotencat en el 2017, ¿no? Pero hay muchos otros temas que se están reeditando. Entonces, me parece que lo que legislamos a nivel Congreso Constituyente de la Ciudad de México son temas tan relevantes como la Rectoría del Estado sobre el abasto de alimentos, el servicio público de agua potable, obviamente mencionaba yo la revocación de mandato, incluso el tema de la reelección legislativa, pero ¿se acuerdan que también hablamos de el uso de la cannabis, ¿no? Sin duda, aunque no tuvieron consenso en muchos casos y no se habían alcanzado ciertas mayorías necesarias para ser incorporados al texto en ese momento, o algunos sí, y luego pasaron por el filtro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través nada más y nada menos de 7 impugnaciones que se dieron,
¿no? 4 acciones de inconstitucionalidad y 3 controversias constitucionales, cuya discusión empezó en una primera etapa desde el lejano 2017, agosto del 2017, porque tenían que ver con temas electorales y como la Constitución iba a entrar en vigor, había que atender a si efectivamente los planteamientos electorales tenían algún asidero jurisdiccional. Y terminaron de discutirse la última controversia constitucional en junio de 2019. Entonces, lo que dice Margarita, que a lo mejor suena como sencillo decir, es que no siquiera conocemos, ¿cómo vamos a conocer las y los ciudadanos residentes de esta enorme ciudad, nuestros derechos, que es además el eje rector de nuestra Constitución? Porque en ese sí hubo un consenso donde se había que reconocer que no íbamos a dar ni un paso atrás en esta ciudad y en los múltiples años que llevábamos, digamos, reconociendo los derechos. Entonces, la discusión que se da en la Carta de Derechos, ¿cómo los vamos a hacer exigibles si ni siquiera conocemos el texto final y definitivo de nuestra Constitución? Y si eso que refleja nuestra Constitución como resultado del Parlamento, digamos, de la Asamblea Constituyente, que es sin duda un proyecto de ciudad construido por la ciudadanía y para la ciudadanía, en clave de derechos, no es lo que estamos viendo, lamentablemente, en las leyes constitucionales, porque ahí no hemos tenido, digamos, la fortuna de lograr este diálogo y participación. Muchas veces hemos visto nada más improvisaciones legislativas, o lo que coloquialmente podríamos decir como una casa llena, que lamentablemente debilita, digamos, la organización social. Entonces, en resumen nosotros veíamos una constitución muy importante, la constitución, la primera constitución que se iba a dar en nuestra ciudad, un reclamo de años de los habitantes de la Ciudad de México, que tendría que ser sin duda armónica y acorde a esa reforma que se dio en la Constitución Federal, donde se habían establecido claramente los alcances de las modificaciones y los términos en que se tenía que dar este proceso legislativo. Sin duda celebro y celebraré siempre, primero, haber participado, pero segundo, que el eje rector haya sido reconocer la dignidad humana y ampliar y reconocer que las luchas políticas de la ciudad capital se vieran reflejadas de manera muy importante en la Carta de Derechos. ¿Qué nos queda? Nos queda muchísimo trabajo, socializar, conocer y hacer exigibles nuestros derechos a nivel local, porque hay mucho que no hemos, digamos, explorado. Bien, gracias. Gracias. A ver, Mayela, pero ya había una propuesta concreta por parte del gobierno, por parte del grupo de Miguel Ángel Mancera, que se nos entregó a todos los constituyentes y que tenía que haberse discutido. Parecía que era ahí donde se había enfocado la idea de para dónde tenía que ir la Constitución. ¿Qué quedó de eso y cómo quedó? A ver, a mí me gustaría también partir un poco de la historia, ya que nadie conoce ni siquiera la Constitución, menos la historia de que le da origen. Y cuando Miguel Ángel Mancera y en este caso el presidente de ese momento, Enrique Peña Nieto, decide darnos la posibilidad de convertirnos en una entidad federativa que no en un Estado, seguimos sin ser un Estado y no nos dan la posibilidad de tener deuda, por ejemplo, entre otras las cosas fundamentales de poder desarrollar esta ciudad conforme queremos al similar de los demás 31 estados que tenemos, y mantener la capital y darnos esa prerrogativa, quitándonos todavía derechos a los ciudadanos. La idea que fue es que, bueno, esta ciudad estaba en llamas. Había, y me atrevo a decir que los movimientos más importantes que se habían venido dando los últimos 10 años en la Ciudad de México y en las grandes ciudades, en las urbes, eran movimientos vecinales, de los cuales emerjo yo. Entonces yo llego a la Constitución, tampoco perteneciendo al grupo de Morena, pero fue el único partido que abrió espacios para ciudadanos. Y en ese sentido había un trabajo fuertísimo de las organizaciones sociales que habían venido peleando justamente para la reforma política. Digamos, no es que el presidente ni el gobernador, bueno, en ese momento el jefe de gobierno de la Ciudad de México, hubiera decidido que nos convertíamos en entidad porque sí. Todo eso venía de luchas históricas y grupos que habían venido peleando hace 20, 30 años de izquierda, sobre todo, para que esta ciudad se convirtiera y los ciudadanos que habitábamos aquí tuviéramos los mismos derechos que el resto de los habitantes del país, nada más y nada menos, ¿no? Teníamos una asamblea que primero fue legislativa, de representantes, en donde no hacían leyes, en fin, hemos ido avanzando en esto. A partir de eso y de la explosión que había en la Ciudad de México, es que justamente, ojo, no Mancera, digo,
Gran parte del descrédito de esta Constitución fue justamente que en su momento la convoca un presidente del PRI y por otro lado un jefe de gobierno con no buena reputación hasta la fecha. Retoma muchísimo de las demandas ciudadanas queriendo justamente, y voy a hablar temas políticos aquí, queriendo pensar que él era posible candidato a la presidencia, ¿no? Y entonces fue la razón por la cual nos dejan convertirnos en una entidad federativa. Y entonces lo que hace es mandarnos un proyecto que si alguien lo leyó, porque la gran mayoría de los constituyentes la desestimaron, y dijeron que era un proyecto que venía de Manzar y por tanto era negativo, pero resulta que muy inteligentemente convoca a una serie de personalidades, incluso de izquierda, para elaborar este texto. De hecho, si hiciéramos un comparativo, que sería súper interesante plantearlo, o hacerlo público más bien porque ya se tiene, de qué cosas planteó el proyecto del jefe de gobierno contra lo que terminamos autorizando. Hubo cosas de muy avanzadas, por supuesto, algunas imposibles de llevar a cabo que planteó el proyecto, justamente porque sabía que no se iban a aceptar, pero que iba muchísimo más de lo que quedó en la Constitución. Es decir, ese proyecto era también fue una provocación de decir, a ver, hasta dónde llegan y cómo llegan. Ahora, a mí me gustaría también plantear que en ese sentido, pues había muchas organizaciones con las cuales yo venía o formo parte de esa corriente, la reforma política, en donde yo lo que digo es yo me convierto en la bocina de esas luchas y yo llegué con una agenda y con una ciudad que quería en ciertos temas, ¿no? Que era básicamente el tema del derecho a la ciudad que abarca todo. Y en ese sentido creo que esta Constitución sí cumple no solamente el tema de derechos humanos, el tema de derechos humanos forma una parte, pero también están los derechos civiles y políticos. Y esta Constitución lo plasma. Y yo creo que avanzamos muchísimo, como hace un momento señalaba Claudia Aguilar. El problema que hoy tenemos es que esos derechos, al olvidarse esta Constitución, no solamente hay alrededor como de 10 leyes, me atrevería a decir, no llegamos quizás ni a las 10 que se han elaborado en 3, casi 4 años que llevamos. Y me atrevo a decir también que casi todas son inconstitucionales. Se están haciendo cosas dentro de los congresos que van incluso en contra de lo aprobado en la Constitución. Entonces, es gravísimo lo que pasa. ¿Nos íbamos hacia la derecha? Yo creo que nos íbamos mucho hacia la izquierda. Había una efervescencia aquí en la Ciudad de México, bastante interesante los grupos. De hecho, los grupos feministas de derechos, adultos mayores, niños, era del derecho a la ciudad, era una permanente efervescencia en la ciudad. Y de alguna otra manera, una forma de llevar a buen puerto esta inconformidad y en aquel momento pues poder hacer candidato o tener la posibilidad de ser candidato a alguien, en este caso Miguel Ángel Mancera, pues era retomando estas luchas, embarcándolas en una Constitución y generando derechos para la ciudadanía. Yo creo que a pesar de que tuvimos pues un cuestionamiento y sigue habiendo un cuestionamiento muy fuerte de cómo fueron designados justamente todos los constituyentes de 60-40, que no hubo votos, en fin, todas estas condiciones que nos marcaron desde la Constitución Federal a través del presidente de la República, el Senado y la Cámara de Diputados, y que sigue hoy Morena cuestionando. Yo creo que hoy tendríamos que ver cuáles fueron los resultados de eso para que el proceso que fue el resultado. ¿Vale la pena o no pelearlo? ¿Vale la pena o no? ¿Avanzó o no? Hoy lo que señala Claudia es lo que sucedió y lo que decíamos muchos en la cuestión. La Ciudad de México iba a ser el pivote para poder lanzar muchos otros temas que se estaban aprobando aquí a nivel federal. Y eso está pasando. Se están empezando a plantear. El sistema de cuidados empezó en la Ciudad de México y está plasmado en la Constitución. La renta básica, que no la quisieron la mayoría de los grupos, ¿no? Que solo, de hecho, hoy le están tratando de cabezar el PAN, que votó en contra, ¿no? Cosas que hoy suenan como el tema del derecho al, la cannabis, que no quisieron aprobar el uso en la Ciudad de México hasta que no se aprobara a nivel federal. O sea, hubo muchas reticencias a avanzar y a pesar de todo eso, una Constitución tiene que ser una Constitución de utopías, si no, no funciona. Lo que decía Margarita, pues veo mucha utopía, pues para eso son las constituciones y por eso duran 100 años. Si no hubiéramos generado utopías y ese lineamiento hacia dónde caminar hacia futuro, no es una constitución. Entonces yo creo que se lograron muchísimas cosas
Y yo creo que algo fundamental que hay que entender hoy, también de los cuestionamientos, sobre todo de Morena que gobierna, es que se quedaron cortos. A ver, una constitución y cualquier ley no es para un grupo político, no es para una fuerza política y no es para una persona. Aquí se trata de que la constitución y las leyes son para todos y hay mucha diversidad. Y hay que aceptar que como existe la izquierda, existe la derecha. Y entonces tiene que haber una convivencia. Por eso esta constitución me parece que fue un gran ejemplo de un diálogo donde no se llegaron a la política de escándalos, de espectáculo que se da tradicionalmente en estas cámaras, donde hubo mucha seriedad en la discusión, aunque los posicionamientos ideológicos eran muy fuertes. Creo que es algo que hay que celebrar. Fue la primera cámara que se instaura con paridad de género, la primera, y a partir de eso empieza a permear también para todo el país. Es decir, hay muchas cosas que quedaron inconclusas. De hecho, estamos viendo varias propuestas de empezar a encabezar los propios constituyentes reformas a lo que quedaron inconclusos, que vemos que no tuvimos tiempo, ese lenguaje barroco que dice Margarita, pues no nos podemos meter hoy para no generar conflicto, pero hay temas muy básicos que hoy podemos enmendar nosotros mismos. Entonces, creo que no todo es maravilloso, hay críticas y hay que avanzar sobre los derechos para todos y todas. Claudia Aguilar, a ver, el momento tenía mucho que decir, pero, a ver, yo me acuerdo muy bien de que el PRD planteaba, sin el PAN no hay constitución política. O hay acuerdo entre el PRD y el PAN, o no hay constitución política. Y lo que se pretendía, más que anular a Morena, era tratar de anular al PRI. ¿Ustedes estuvieron ciertos de eso? ¿Es así? Pues mira, yo creo que pasaron muchas cosas y no sé a quién trataban de anular o qué. Creo que mucho es el juego del PAN en muchas ocasiones y creo que lo vemos reflejado hoy por hoy también y por eso no ha podido ser quizá una oposición en algunos temas. A mí me parece muy rescatable, o sea, algo de lo que decían Mayela y Margarita, que creo que es con lo que nos hemos quedado y a lo mejor un poco, no sé si retomo la palabra utopía o un poco en lo positivo que hubo de este ejercicio, porque sin duda tuvo que ver precisamente con la integración. Y hay ciertos procesos, cuando preguntabas en mi intervención anterior, que cuál era lo que cuidábamos. Nosotros sin duda, y ahí sí me aparto de qué es lo que debe ser una constitución, nosotros sin duda entendíamos, y bueno, yo siendo abogada, pues entiendo la constitución como la constitución local como lo que es, y una norma que no se podía apartar, digamos, de lo que ya estaba en la constitución federal. O sea, hay muchas cosas que son deseables y que sin duda, pues, obviamente podríamos acompañar y se han acompañado desde los movimientos. Y hay otras cosas en donde sí había marco para incorporar. Entonces, en esa perspectiva, lo que yo vi o lo que yo creo que es lo más rescatable de la Constitución, insisto, es el reconocimiento de los derechos en la ciudad, porque eso para todos va a ser lo más valioso, con independencia de que tengamos mucho reto por delante. Son derechos, por ejemplo, tan innovadores como el derecho a la buena administración pública. Y este derecho, si no se socializa, si no se exige, si no sabemos cómo hacer del conocimiento para que las y los ciudadanos, habitantes o residentes de la Ciudad de México hagan uso de este derecho a través de los propios mecanismos previstos en la Constitución de la Ciudad de México, no podemos ver las bondades de ello, ¿no? Que es justamente este gran reclamo que teníamos desde la participación ciudadana o, como dice Mayela, desde los movimientos vecinales, ¿no? Porque es donde se refleja en el día a día. Entonces, hubo numerosos debates que se virtieron en la constituyente que fueron sin duda la antesala a debates que ya vimos, que se han estado desarrollando por lo menos en los últimos 3 años a nivel nacional, incluidos, decía, pues la paridad de género, pero muchos más, ¿no? Tienen que ver con planeación, tienen que ver con revocación de mandato, tienen que ver con participación de las diversas fuerzas. A mí me parece que tenemos muchos pendientes, o sea, hay varias ideas, obviamente de aquí puede salir mucho, pero por ejemplo, no se ha reglamentado plenamente el sistema de planeación, que es algo sobre lo que pues tanto Mayela como Margarita en sus participaciones pues fueron activos muchas veces en decir, o sea, en la propia ley que se emite por este Congreso de la Ciudad de México, se afecta la autonomía del Instituto de Planeación que tanto se había cuidado al interior de la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, pues no ha entrado en funciones, no se ha expedido el Programa General de Desarrollo Urbano ni el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, que es una parte toral de cómo se veía esta, digamos, esta visión de ciudad con la planeación urbana.
Otra cuestión, no se ha materializado en la práctica, por ejemplo, las virtudes del control constitucional local y de la sala constitucional. O sea, mucho se discutió, se cambió el proyecto original donde se hablaba de un tribunal constitucional, se acotaron las funciones, se estableció, pero esto es una ventaja, y lo digo desde la práctica, no nomás porque soy abogada, porque me dedico al control de constitucionalidad a nivel federal. Creemos firmemente en que si se activan los mecanismos de control constitucional a nivel local en la Ciudad de México, puede ser un referente y un parteaguas para la impartición de justicia en este país. No se consiguió, lamentablemente, tampoco la consolidación de una Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que fuera realmente autónoma, que eso es otro de los grandes reclamos que estuvieron sobre la mesa en el debate y que siguen al día de hoy y que también surgen a nivel local, pero se replican a nivel federal. Cosas que sí se lograron y que también podemos tratar de medir cómo se reflejan en la práctica. Por ejemplo, pues el cambio en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que era un reclamo constante al interior de la Asamblea, que hizo que además los debates de esa comisión específica, la del Poder Judicial, pues tuviera grandes aristas, ¿no? Incluso y complejidades propias de esa comisión. Y algo que me parece muy importante que tengamos presente es que el reconocimiento al régimen de competencia de las alcaldías que se dio en la Constitución de la Ciudad de México, que está reconocido en la parte más amplia de toda la Constitución, es precisamente, o lo que se ha traducido por lo menos fundamental para poder garantizar el gobierno en nuestra Ciudad de México ante la pluralidad de gobierno en las demarcaciones territoriales. Y esto sale de la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, hay cosas que pienso que ninguna de las fuerzas políticas representadas a lo mejor podían prever. En su momento yo decía, hasta de manera coloquial, y lo publiqué creo que en alguna ocasión, decía, cuando se discute la comisión de alcaldía, era tan importante que parecía como si los exdelegados que estaban siendo diputados constituyentes se hubieran amotinado para no dejar ninguna facultad. Y hoy vemos lo importante que es que ese reconocimiento esté en el texto constitucional, porque si no, no tendríamos manera de darle forma y gobernabilidad a la ciudad, pero ahí van una serie de derechos, pero una serie de obligaciones que las y los ciudadanos tenemos derecho a exigir de nuestros representantes en las alcaldías. Claro. Margarita, a ver, pero a final de cuentas había toda una idea, decía Mayela, un olor a izquierda, un aroma a izquierda en el Congreso. Después nos dimos cuenta de que la ciudadanía votó por la izquierda. ¿No se quedó corta la izquierda en todo este debate? A final de cuentas, ¿hay que respetar el voto o no hay que respetarlo? ¿Se camina por la izquierda porque la gente vota por la izquierda o hay que ser un menjurje de partidos y de ideas? Bueno, si me preguntas, pues yo considero que efectivamente desde la votación que se hizo, la elección que se hizo para los constituyentes, los 60 constituyentes que fuimos electos, fue clarísimamente mayoritario el voto por la izquierda. Digo, se votó mayoritariamente por Morena, que además fue muy maltratada y muy relegada por los otros grupos. No quiero ahorita hacer reclamaciones, pero desde el lugar que nos asignaron, donde nos sentaron, que fue al fondo absolutamente de todos los partidos, PRI, PRD, PAN y los chiquitos y demás, se apoderaron de la parte baja de la sala, ¿no? Y nos mandaron a la montaña, como decíamos nosotros. Nos mandaron detrás del último pasillo, pues allá quedamos refundidos. Pero éramos la mayoría, habíamos sido pues la fracción, digamos, mayoritaria de los electos. Éramos 30, creo. 22. No 30, no 22. cuántos. ¿Cuántos? 22. 22 electos, y de las demás fracciones, bueno, eran muchísimos. De los demás partidos habían sido bastante menos, ¿no? El PRD después, y luego el PRI poquito, y el PAN más poquito. El caso es que nosotros que fuimos los mayoritariamente electos, entonces sí fue una batalla, para nosotros fue una batalla de estar empujando, ¿verdad?, por ciertas cuestiones y ciertos temas que considerábamos que no podían dejar de estar ahí en la Constitución,
y que recibíamos mucho rechazo por parte de los partidos, pues yo diría tradicionales y de derecha, ¿no? Realmente, no sé, también había el hecho de que los que conformamos el grupo de Morena, pues no éramos constitucionalistas, como Claudia sí lo es. Entonces, bueno, había una cantidad de cuestiones que no éramos expertos, ¿no? En temas constitucionales, aunque teníamos un par de abogados buenísimos, y bueno, y Claudia, que es una experta, nos tenía que decir a veces, no, esto no pasa, esto no va a pasar porque va contra la Constitución General. Entonces, bueno, pues hicimos mucha presión para que quedaran muchas visiones que son más de izquierda, creo yo, que de derecha en la Constitución. Y creo yo que entonces, claro, el gobierno tiene que ser más de izquierda que de derecha. Bueno, después la votación que hubo para elegir jefa de gobierno y para elegir la diputación primera de la Cámara de Diputados, la primera Cámara de Diputados de la ciudad, y demás también dio muestras de que, bueno, pues la fuerza mayoritaria en la ciudad es de izquierda, es una mezcla de visiones, pero de izquierda, todas ellas, que pues lo que queremos es, sí, instaurar otro tipo de gobierno y una visión mucho más, ¿qué diríamos? Protectora de los derechos de las gentes que han sido ninguneadas y que han sido postergadas y han sido discriminadas y han sido aplastadas a veces, ¿no? Y que queríamos muchísimo que, que se protegiera a todos estos grupos. Entonces, sí hubo una lucha que no nos interesaban a lo mejor muchos temas relativos a la gran administración de la ciudad. Ese es un tema, pues, que no sé, digo, tal vez necesita de especialistas y de gente muy picuda que tenga experiencia en administración, pero sí nos importaba muchísimo la protección de derechos de los vecinos, de derechos de los ciudadanos de a pie, de derechos de a tener, por ejemplo, la renta básica que tanto luchamos y que no lo logramos, ¿no? A mí lo que yo siento que queda de ver en la Constitución, pues sí son ciertos, son temas que a mí me interesan como mujer y que repito ahora, creo que fueron, negociados de malas maneras o de buenas maneras, no sé, pero, pero que quedaron ahí los derechos reproductivos que, que se, que se mencionan, por ejemplo, hay un derecho a la, ¿cómo se llama? A la reproducción asistida, hay unos derechos a que no haya violencia obstétrica, hay unos derechos en el tema de reproducción, pero no se menciona el derecho a contar con los medios anticonceptivos en todo lugar de la República. A ese es un derecho que tendríamos que tener y que no es anticonstitucional, no va en contra de la Constitución. Y otro derecho que en la Ciudad de México ya se logró la despenalización del aborto, pues es que para la reproducción, para el derecho reproductivo, pues tiene que considerar el derecho a la interrupción legal del embarazo. Y no pudimos porque el PAN se opuso, pero como una roca, ¿no? Llevaron a gente, trajeron tambores, gritaban que del derecho a la vida y muchas cosas, y no logramos que pudiera quedar de alguna manera ni el derecho a disponer del propio cuerpo, ni el derecho a interrumpir legalmente un embarazo en la ciudad, y yo creo que esos son temas que, bueno, pues sí, hay que seguir luchando por ellos y todas estas manifestaciones tan numerosas que hemos visto de mujeres, pues muchas de esas lo que van gritando es el derecho a la interrupción legal del embarazo Bien, Margarita. y el derecho a muchos temas, ¿verdad? Que han sido también temas de mujeres que no se tienen en cuenta. Yo creo que
habría, no sé, muchísimo que hacer en el tema de de las mujeres. Parecería que son cuestiones urgentes para mejorar nuestra convivencia. Y sin embargo están ahí, no han avanzado muchas de ellas y hay preocupación. Y te preguntaba, Margarita, ¿qué crees que suceda si todo esto era tan importante? Lo político parece haber, no sé, haber hecho que derrape la Constitución en muchas de sus cosas. ¿Tú cómo lo sientes? Sí, yo creo que sí, lo político y los acuerdos a los que necesariamente se tienen que llegar en una asamblea tan plural como fue la asamblea en la que participamos, pues sí, hizo que quedaran fuera. Y luego algunas contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, hay el derecho a la autodeterminación. Bueno, es un gran derecho, es la autodeterminación. Pues dentro de la autodeterminación caben muchísimas cosas, ¿no? Pero que no, que eran muy importantes, pero que no se especificaron, ¿no? Que no se especificaron, como por ejemplo el derecho a disponer del propio cuerpo, ¿no? Y el derecho, y algunos otros derechos. Pero yo quisiera también, no sé, mencionar en el tema de las mujeres, hay una cosa increíble, hay un artículo que habla, es el artículo 11, fracción C, que habla, se llama el derecho de las mujeres. Son exactamente 4 líneas, 4 líneas nada más, 4 líneas, en donde dice que la mujer es la gran factora del hogar o de la casa, o que es tan importante su participación social y no sé qué, pero no dice nada acerca de, qué sé yo, de reconocer, por ejemplo, el valor económico de la mujer en su participación en los trabajos domésticos, ¿no? Las mujeres deberían de ser remuneradas porque es un trabajo que digo, si no lo hace la ama de casa, tiene que contratar y paga. Y ¿por qué no pagar un poco a las mujeres que están en sus casas y que efectivamente contribuyen de tan buena manera no solamente a la vida familiar, sino a la vida social del barrio, del mercado y de tantas cosas, ¿no? Entonces falta ese reconocimiento y las 4 líneas a mí la verdad es que me ofenden un poco, digo, que se digan tantas generalidades y no se diga nada sustancial, habiendo tantos temas sustanciales que hay que atender en el caso de las mujeres. Sí, se dice que hay que proteger, que la violencia no es buena para él. Bueno, pero hay que hablar del feminicidio, yo creo, hay que hablar de que se tiene que parar esta cosa que hemos vivido tan espantosa de agresividad hacia las mujeres y de violencia hacia la mujer, y que ha generado mucha violencia también en las mujeres, porque también tenemos que reconocer que las manifestaciones que hemos visto son unas manifestaciones de enorme violencia. Entonces la violencia engendra violencia y tenemos que parar esto de alguna manera. Y bueno, volviendo al tema de la Constitución local, de la Constitución de la Ciudad de México, realmente no se toca, no se habla de estrategias para evitar esta violencia que hemos vivido y que vivimos todos los que estamos en esta ciudad tan hermosa y que la amamos y que la disfrutamos en tantas otras cosas, pero que nos duele muchísimo ver la violencia que hay en la ciudad. Claro, Y yo Claudia, creo, perdón, Claudia, a ver, hace 5 años se terminó el trabajo de la Constitución y se han hecho ya 14 modificaciones. Tanto ha cambiado la realidad, tan atrás de la realidad se estaba en el constituyente que no podía haberse visto un poco más hacia el futuro, o qué es lo que pasa, qué es la visión que tú tienes de esto. Gracias, Miguel. Pues mira, la verdad la visión que yo tengo tienen que ver con estas cuestiones del cómo se llegó. Y hace rato sí es una pregunta muy importante de si se mezcló la política. Yo sí creo que falta voluntad política para hacer realidad nuestra Constitución. Que muchas cosas quedaron, muchas cosas se impulsaron por todos los grupos y a lo mejor hubo estos estiras y aflojas que refleja Margarita
y que al final del día luego no estaba esta convicción de llevar todo a buen puerto. Tan es así que por eso no se ha logrado hacer, porque bueno, al final del día la mayoría que está en el Congreso de la Ciudad de México es esta mayoría que comulga presuntamente, por lo menos en ideología, con la agenda de izquierda, que por lo menos en ideología estaba plasmada en la Constitución de la Ciudad de México. Y por eso hace rato hacía esta reflexión de la diferencia entre ese ejercicio de la constituyente con los problemas aquí expuestos de las fracciones políticas, de la representatividad o no, de los partidos, que en mi opinión, bueno, pues es un tema que estaba de diseño desde la propia reforma constitucional. O sea, es una discusión que en realidad nunca se llevó a buen debate, porque sí se plasmó, el diputado Javier Quijano hizo siempre mucho énfasis en distinguir la categoría, digamos, de los diputados, y a mí me hubiera gustado quizás ver zanjado esa discusión al interior de la Asamblea, porque la verdad es que al final del día, en ese acto, como se instaló esa discusión, la integración de la Asamblea queda tal cual estaba establecida en el artículo 7º transitorio del decreto que nos dio vida, ¿no? Ahí estaba precisamente clara la integración de la Asamblea, ¿no? Entonces, lamentablemente esa representación quedó siempre en un debate de si estaban los impuestos, los espurios, pero yo creo que hicimos un buen trabajo al final del día. Un trabajo donde hubo un compromiso, donde hubo desvelos, donde ninguno de todos nosotros estábamos más que por el bien de efectivamente cumplir con esta importante tarea que era dar la misión. Ahora, ¿cuál es el problema? Digo, por un lado me parece que es claramente la falta de voluntad política, porque ahí donde gobiernan estas nuevas mayorías en el Congreso de la Ciudad de México, la Constitución de la Ciudad de México la tienen por no puesta y no han cumplido ni siquiera con sus tareas primigenias de expedir las leyes secundarias, las leyes constitucionales, y más bien se han dado a la tarea de parchar y enmendar la Constitución. Entonces, eso es una primera puntualización que sí me parece que es importante y que sí pasa por el compromiso, digamos, de agenda política de quienes están fungiendo como legisladores. Y sin duda hay un reproche para todos los partidos, que teniendo esta tarea tan importante, no se tomaron la molestia de designar como los primeros diputados, los diputados de la Ciudad de México de este primer Congreso, a personas que habíamos integrado la Asamblea Constituyente, que mucho hubiera ayudado, por lo menos, para llegar a buen puerto esta tarea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos o qué es lo que está pasando o a dónde vamos, ¿no? Que sería la interrogante a la que vemos. No sorprende, digamos, que a veces se diga, oye, nos faltó debate, hubo algunas cuestiones que podrían haber quedado. Sin duda, tenemos que pensar en que la Constitución es una Constitución local, que si bien representa la culminación de más de 30 años de lucha por la autonomía de esta ciudad, no deja de estar, por un lado, sujeta a la Constitución Federal y a la distribución de competencias que la misma dispone, pero tampoco podemos perder de vista que la ciudad es la sede de los poderes de la Unión. Ahora, esto no quiere decir que sea tarea menor. Nuestro federalismo, en años recientes, ha empleado la delegación de facultades a los poderes centrales como una medida que busca solucionar problemas de carácter nacional. Entonces, es nuestra oportunidad también de sumar el carácter de federación desde la propia Constitución Federal y las normas constitucionales locales para que dejen de quedar limitadas, ¿no? Sí se atendieron los puntos más importantes, me parece, para integrar un conjunto normativo local, ¿no? El texto aprobado, sin duda, expresa el contenido de los derechos previstos en la Constitución y los tratados, y hay mucho por hacer. En el caso de los derechos, por ejemplo, creo que también socializar, que se conozca la Constitución. Yo no estoy de acuerdo en que haya que, digamos, a nivel constitucional, decirlo todo. Al contrario, algunos de los problemas que quedan luego para la exigibilidad o críticas que se hacían es normalmente en materia de derechos, basta con que tengamos postulados contundentes, ¿no? O sea, ¿cuál es el derecho y cómo se garantiza? El derecho a la autodeterminación personal nos da para todo, para que si quiere una mujer interrumpir legalmente el embarazo, para que si no quiere seguir viviendo con quien está viviendo. ¿Me explico? Ese es el catálogo, digamos, tenemos el continente, se le puede dotar de contenido casuísticamente, pero para eso hay que hacer nuestra esa carta de derechos. Y es ahí donde no está la voluntad política, porque si el Congreso de esta ciudad no se ha tomado la molestia de expedir y publicar una constitución donde conste lo resuelto por la Corte, lo que se invalidó, lo que no se invalidó,
y además a partir de ahí a lo mejor hacer foros, decir, conoce tus derechos. ¿Sabes que tienes el derecho a la buena administración? ¿Qué significa la buena administración? ¿Sabes que tienes derecho a que te rindan cuentas? Hubo muchas voces, oye, participación ciudadana garantizada en los cabildos. ¿Y quién está ocupando esos lugares? Es algo inmediato, es algo frontal. Entonces, a mí me parece que hay grandes retos. Yo personalmente creo que mucho de lo que estuvo plasmado ahí sí tuvo que ver con las agendas, pero se tuvo que socializar. O sea, a lo mejor hubo embates de los grupos políticos donde al final algunas cosas no pasaron, ¿no? El tema de la renta básica universal y las discusiones que se dieron en ese nivel, me parece que es un debate que hay que retomar sin duda y que se ha retomado y que sin duda la pandemia nos pone frente, ¿no? El sistema de cuidados, ¿no? O sea, si yo quisiera rescatar ahorita estas cosas está el piso está dado para que a partir de esto obliguemos a los diputados y diputadas del Congreso de la Ciudad de México a hacer realidad lo que está en el texto de la Constitución de la Ciudad de México. Y sin duda, bueno, pues a que, como señalaba Mayela y Margarita en sus primeras intervenciones, aquello que queda en antinomia, en laguna o en aparente contradicción, se pueda solucionar de una vez por todas antes de estar parchando la Constitución. Gracias, Claudia. Mayela, entonces, ¿en qué quedamos? ¿En ¿Se qué le tiene quedamos? miedo a la letra de la Constitución? A mí me gustaría abonar un poco más a lo que ha señalado tanto Claudia como Margarita y bueno, que tú mismo conoces. La primera cosa, y que probablemente Claudia no esté de acuerdo conmigo, es esta democracia no me representa. Y una de las cosas que ha venido sucediendo es, no puede porque legalmente no me lo permite alguien más, que hicieron leyes que no nos consultaron. Lo hicieron igual que nosotros una constitución, poquita gente. Entonces, yo creo que es momento de empezar a darle vuelta a eso. Si esta ley no me favorece y somos la mayoría, pues hay que cambiarla. Si la Constitución Federal no me lo permite, pues entonces el Congreso de esta ciudad tendría que mandar a las cámaras el cambio constitucional para que se adapte a lo que se requiere hoy. La Constitución Federal, todos sabemos, necesitamos ya una nueva Constitución y yo creo que tenemos que empujar un nuevo proceso constituyente federal, una de las tareas. Si esta democracia no me representa, yo no tengo por qué sujetarme hoy a algo que ya me lo gané en la Ciudad de México. Lo que vemos hoy, sin lugar a dudas, es que tenemos una Constitución en la Ciudad de México que defendió como punto número 1 la justicia social, es decir, condiciones de equidad y de igualdad de derechos para todos los que habitamos esta ciudad e incluso para los que transitan y para los que vienen, ¿no? ¿Y eso qué significa en términos reales? Pues que la mayoría de los cambios que se han hecho a la Constitución han sido en los transitorios, porque nuestros queridos diputados no han tenido la posibilidad, voluntad, trabajo suficiente para hacer las leyes que se les mandataron dentro de la Constitución. Entonces, solamente hemos visto, independientemente de los partidos, que quiero tocar también ese tema, que no las hacen. Para lo que se les paga es para hacer leyes, para lo que se les elige son para hacer leyes, y eso lo han venido posponiendo y vamos al segundo congreso de esta ciudad sin tener las leyes mínimas reglamentarias para echar a andar esta Constitución. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? Pues a nadie le conviene esta Constitución y ahí se hago una crítica a todos los partidos, porque Claudia señala, bueno, hay un grupo mayoritario hoy, pero ¿dónde está la oposición? ¿Dónde están esos mismos partidos que estaban en la Constituyente que aprobaron la Constitución? Entonces, ni hay oposición y no hay voluntad política ni de la oposición ni de quien gobierna. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como constituyentes? Empezar a defender nuestra Constitución. Esa es una obligación que tenemos y no para nosotros, sino es un tema de ego. Es porque no se vale que le hagamos esto a los ciudadanos de esta ciudad. Y quizá lo que tendría que decir es gran parte de los temas que ustedes están tocando son leyes que tendrían que estar echando a andar ahorita y que no existen porque los diputados no las hacen. Y perdónenme, pero vuelvo a decir, yo creo que es un tema que tenemos que tratar ya, ahora sí. Sí, bueno, estuvimos en medio de la pandemia, en fin, demos un poco de paciencia, que no se las doy, ¿no? Porque hay cosas que pudieran haber hecho ya, incluso en plena pandemia, si tuvieran un poco de responsabilidad. Y tiene que ver con sistemas de cuidados, Margarita. Debería estar hecha la ley, lo que tú decías de pagar a la gente, todo esto ya vendría a estar incluido. Tenemos un instituto de planeación que es la parte rectora de cómo funciona en general la ciudad, cuál es la ciudad que queremos, esa visión de largo plazo.
que está conformado, pero déjenme decirle que una de las cosas que se mandató en la Constitución fue que ese Instituto de Planeación tendría un Consejo Ciudadano, mismo que han omitido. Están los dos otros órganos, el técnico y el de arquitectos y el consejo, tal cual, pero el ciudadano no lo han electo, ¿no? Pero ella está echando a andar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer que los diputados realmente legislen. Entonces, yo ahí realmente quiero proponer a la ciudadanía y a nosotros mismos como responsabilidad que pues hagamos una defensa para que cuando elegimos a representantes hagan y cumplan su labor. Entonces, si tenemos que irnos justamente a una impugnación, habrá que ver cuál sería a la Suprema Corte de Justicia para obligar a que los diputados hagan su trabajo y legislen, o incluso proponer una reforma para obligar a que cuando eliges a un representante cumpla con su trabajo, ¿no? Lo que se le mandata, al final de cuentas. Y es una crítica evidentemente a los partidos, porque sean, Claudia, ¿quiénes están como concejales? Bueno, tasajearon o no se cumplió el espíritu de la Constitución a la ley electoral. ¿A quiénes estamos eligiendo? Más bien, ¿a quiénes eligen los partidos y por los cuales votan cierta cantidad de gente, quedando un montón de gente, porque no todos estamos en partidos? Entonces, toda la gente que no estamos en partidos, esta democracia no me representa. Lo único que tengo la posibilidad es de votar por quienes ellos eligen, porque además el costo de presentar candidaturas ciudadanas es el doble de lo que le piden a un partido. Entonces, reforma sí, hay que empezar a democratizar esta democracia que hoy no me representa. Bien, usted ha escuchado ya la postura de estas tres mujeres que, decía usted, han luchado porque las reglas de convivencia cada día sean mejores. Desde luego queda mucho por discutir. La Constitución Política de la Ciudad de México, entre otras muchas cosas, ha dado piso para iniciar discusiones, divergencias sí, pero acuerdos también, para tratar de que nuestra ciudad vaya cada día mejor. Muchas gracias. Quiero agradecerle a Margarita. Margarita, gracias por estar en este programa. Te lo agradezco mucho, Margarita Valdés. Otra vez, muchísimas gracias. También a Claudia Aguilar. Muchas gracias. Qué bueno que pudiste estar con nosotros, aunque haya sido en estos dos casos por Zoom. De todas maneras, valiosa la intervención, valiosas las palabras. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Y a Mayela Delgadillo, muchísimas gracias, Mayela. Creo que tendremos que seguir discutiendo esto mucho tiempo más y en algunos otros programas. Claro, si usted no lo permite. Hasta pronto.